¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso?, preguntó Antonio. Señaló el pequeño texto. En la parte inferior un desafío abierto. División de caballos. Reentrenados y rescatados. Antonio frunció el ceño. Es una maniobra. Montero intenta demostrar algo. Che. Punto. Que ningún caballo es verdaderamente indomable. Especialmente los como Relámpago. Ann Lucía apartó la mirada. La llaman la clase redentora. El primer lugar gana 100.0 pesos y una aparición en revista Equis. Antonio rió con amargura. Quiere recuperar su reputación. Quedó mal cuando se echó atrás en la subasta. Y ahora sabe quién tiene el caballo, añadió en voz baja. Han esa noche. Mateo los escuchó susurrar. No dijo nada hasta la cena. Entonces, con la cuchara a medio camino de la boca, levantó la vista. Quiero entrar. Antonio se atragantó. ¿Qué? Quiero competir en el torneo en esa categoría. ¿Con Relámpago? No, dijo Antonio rotundamente. Puedo hacerlo. No sé. Trata de si puedes, espetó. Se trata de lo que Montero hará si lo logras. Mateo bajó la voz. No me da miedo. Debería, dijo Antonio. Ese hombre tiene poder en conexiones, en dinero, lo va a convertir en algo horrible. Entonces déjame demostrarle que está equivocado. En silencio. La semana siguiente fue la más difícil de la vida de Mateo. Ann Lucía aceptó entrenarlo, en privado, temprano por la mañana, a última hora de la tarde. Trabajaron la postura, el equilibrio y el control. Mateo aprendió a montar con la parte superior del cuerpo, a desplazar el peso lo justo para indicarle al caballo, a calmar la respiración cuando el pánico intentaba apoderarse de él. Al Relámpago era un espejo. Cuando Mateo dudaba. Cuando Mateo creía, lo llevaba como un rey. Los demás niños de la terapia lo animaban. Una niña con parálisis cerebral le ayudó a diseñar una correa para el sillín que lo sujetaría mejor. Un niño que había perdido una pierna le ofreció su amuleto de la suerte, una pequeña pulsera de cuero. No solo corres por ti, dijo, corres por todos nosotros. El día del torneo llegó con cielos tensos a nubes bajas y un leve llovizna. El estadio era enorme, repleto de espectadores, jueces, entrenadores y fotógrafos. A los caballos de Montero estaban allí en elegantes, perfectos, reluciendo bajo los focos. Y luego estaba Mateo, sentado en su silla junto a la puerta de carga, con los ojos cerrados, susurrando algo que solo Relámpago podía oír. Ann Lucía le puso una mano en el hombro. Listo, abrió los ojos. Más que nunca, lo ayudaron a montar. La multitud observaba en silencio atónito. The announcer hesitated. Then, from the Ren Ranch, Mateo Durán, and Relámpago. Los vítores aumentaron, y luego se silenciaron. La puerta se abrió. Y por primera vez en su vida, Mateo no montó en terapia ni en entrenamiento, sino en competición. El público contuvo la respiración cuando Relámpago subió al ruedo. Mateo se sentó erguido en la silla, con las manos firmes y la mirada fija. No llevaba uniforme llamativo ni botas pulidas, solo vaqueros, una camisa abotonada y un fino brazalete de cuero atado firmemente a la muñeca. Los susurros resonaron entre el público. Ese es el chico de la subasta. That's Relámpago. Dijeron que no sabía montar. Dijeron que ese caballo no se podía montar. Mateo no escuchó nada de eso. Solo oía el viento, el suave ritmo de los cascos contra la tierra y los latidos de su propio corazón. Resonando dentro de su pecho, la voz de Lucía resonó en su memoria en cabalga como si fuera parte de ti, porque lo es. Y así lo hizo. Se movían juntos, lentos al principio, luego con creciente confianza. Giros, trotes, paradas, pivoteos, no perfectos, no pulidos, pero potentes. La multitud se inclinó hacia adelante, atrapada en algo inesperado. No hubo ningún espectáculo, solo la verdad.
un niño al que le habían dicho que nunca volvería a caminar en un caballo, que había sido etiquetado como peligroso, y juntos bailaron en la recta final. Las lágrimas brillaron en más de un ojo. Incluso los jueces se pusieron de pie cuando Mateo detuvo con gracia Relámpago en el centro del ring en silencio. Luego aplausos. Luego el trueno. Don Federico Montero, observando desde la cabina VIP, no dijo nada, solo se quedó mirando con los puños apretados mientras la multitud se ponía de pie para recibir al niño y al caballo que una vez despidió. Mateo desmontó lentamente. Con le temblaban las piernas, no por debilidad, sino por la emoción, cuando intentó alcanzar su silla de ruedas. Relámpago le dio un suave empujón en Mateo. Sonrió. Tú me llevaste, susurró, y yo te llevé. No ganaron el primer lugar, pero no importaba, porque ese día el mundo no vio a un niño en silla de ruedas, ni a un caballo roto. Vieron algo inexplicable, algo inolvidable. El eco resonó mucho más allá de ese ámbito, en cada hogar donde una vez se silenció la esperanza. No puedo, susurró Antonio. Ya hemos superado mi presupuesto. El subastador levantó el mazo. 100.000 a la una. Relámpago se tensó de repente. Se resistió a las riendas, tirando del mozo de cuadra hacia adelante. El hombre se apresuró a mantener el control mientras el caballo trotaba hacia el borde del ruedo, justo donde estaba Mateo. La multitud se quedó sin aliento, se detuvo a centímetros de la puerta y miró directamente a Mateo. En el tiempo se ralentizó. Las luces parecieron atenuarse, el ruido desvanecerse. Solo quedaba un niño que no podía caminar y un caballo que nadie podía tocar, mirándose como si el mundo hubiera dejado de girar solo para ellos. Mateo levantó la mano lentamente, no para saludar, no para alcanzar, solo para decir: estoy aquí, Relámpago. Bajo la cabeza. El mazo quedó suspendido en el aire. Yendo 2 veces. Antonio se puso de pie. 50.000. Gritó a la multitud. Se giró. El locutor dudó. Ya tenemos una oferta más alta, señor. Lo sé, dijo Antonio con firmeza, pero lo vuelvo a ofrecer, porque nadie más debería tener ese caballo en el mazo. Se detuvo en el aire. Don Federico se puso de pie, irritado. Retiro mi oferta. Los jadeos se extendieron como un reguero de pólvora. No me interesa un animal con problemas mentales, dijo fríamente mientras se sentaba en el subastador. Parpadeó. Muy bien, 50.000 del caballero de la tercera fila. ¿Alguna puja? Silencio. Una vez. 2 veces vendido. El mazo cayó de golpe en Mateo. Exhaló, con lágrimas en los ojos. ¿Su padre acababa de gastarlo todo? ¿Es realmente nuestro?, preguntó con voz temblorosa. Antonio asintió, todavía incrédulo. Es nuestro. Tras bambalinas, el ambiente era más incierto. Relámpago se había calmado, pero los manipuladores seguían manteniendo la distancia. Nadie quería subirlo a un tráiler, ni siquiera por dinero. No se mueve, murmuró un mozo de cuadra. Estás asustado. Déjame intentarlo, dijo Mateo. Todos se giraron para mirarnos fijamente. Ernesto miró a Antonio y luego al chico. Si reacciona mal, no lo hará. Mateo rodó hacia el caballo. Solo un Relámpago se quedó quieto. Su respiración era lenta y profunda. Oye, susurró Mateo, ¿te acuerdas de mí? Él extendió la mano y Relámpago dio un paso adelante, bajando suavemente la cabeza al regazo del niño no salvaje. No roto, solo esperando que el alma adecuada lo escuche. En el rancho no era gran cosa, pero era mi hogar. Un modesto terreno enclavado entre colinas polvorientas y cercas viejas. Lo que le faltaba de grandeza lo compensaba con paz una especie quietud que se te metía en los huesos y te hacía respirar hondo. Relámpago llegó 2 días después de la subasta. El propio Ernesto organizó un transporte privado.
pagó el primer mes de alimento y envió a un herrador a revisar los cascos. Del caballo no nos conocéis nada, había dicho Antonio. Sé lo que vi, respondió Ernesto Anei, cosas que no se explican, solo se protegen. Mateo observó desde el porche cómo el caballo salía del remolque. Con cautela, un casco a la vez. No se encabritó ni se resistió. Simplemente miró a su alrededor y luego fijó la mirada en el niño, en la silla un suave relincho en el guiño y algo dentro de Mateo. Finalmente, silencio Simen. Comenzó a sentarse. Los primeros días no se trataban de montar, se trataban de aprender a confiar el uno en el otro. Mateo se sentaba en el pasto junto al corral, mientras Relámpago lo rodeaba. A veces leía en voz alta poemas, datos sobre caballos, incluso cartas que le había escrito a su mamá y que nunca se atrevió a enviar en Relámpago. Nunca juzgó, solo escuchó en una mañana. Mientras el sol disipaba la niebla de los campos, Mateo se acercó en sí, ya de ruedas, a la puerta. Extendió una manzana. ¿Quieres probar?, preguntó suavemente. El caballo se acercó, con las fosas nasales dilatadas. Un mordisco lento luego. Mateo rió. Sabía que te gustarían las manzanas, Antonio. Observaba desde lejos, silencioso y reverente. Esto no era terapia, era algo más sagrado. A una semana después, empezaron a trabajar con una entrenadora, una amable mujer llamada Lucía, especializada en equinoterapia para niños con discapacidad. Tenía una mirada cálida, manos ágiles y una risa aún más vivaz. Pero incluso ella se mostró escéptica al principio. ¿Quieres que monte a Relámpago?, preguntó. Ese caballo. Antonio asintió. Con supervisión. Lucía miró a Mateo, que estaba sentado cerca, dándole heno al caballo a través de la cerca. He visto cosas más raras, admitió. Iremos despacio. La primera sesión fue solo de contacto. Mateo cepilló el pelaje de Relámpago. Aprendió a revisar sus cascos y a percibir la tensión corporal. Lucía los guió a ambos, siempre atenta a las señales de pánico o miedo, pero no vino Neidi. Cuando llegó el día en que Mateo intentaría montar, se respiraba una silenciosa tensión. Lucía instaló una pequeña plataforma de madera para ayudarle a alcanzar la altura de la silla. Solo si estás listo. Dijo. Mateo. No. Miró a Relámpago y luego a la silla. Estoy listo. No fue elegante. Le tomó 3 personas y 2 intentos, pero cuando finalmente se sentó encima de Relámpago, algo dentro de él se desbloqueó, como una puerta vieja que finalmente se abre. Con un crujido, él no estaba caminando, pero él se estaba moviendo. Relámpago caminaba despacio y con cuidado por el potrero. Mateo sujetaba las riendas con soltura, guiado por Lucía, que caminaba a su lado. El viento le rozaba la cara. El mundo se balanceaba bajo sus pies, y sonrió. Pasaron los días. Luego las semanas. Relámpago solo respondía a Mateo los entrenadores. Y Bonway vinieron, pero ninguno podía manejarlo como el chico. Su vínculo se fortaleció en silencio, en largos paseos, bajo cielos dorados, en dolores compartidos que nunca necesitaban ser expresados. Los músculos de Mateo se fortalecieron. Su confianza floreció. Empezó a hablar más, reír más. Incluso regresó a la escuela, al principio a tiempo parcial. Los niños que antes susurraban a sus espaldas, ahora se reunían a su alrededor para escuchar. Sobre el caballo salvaje que solo él podía domar, Antonio vio a su hijo volver a la vida, pero la paz, como siempre, no dura para siempre. Una tarde, Lucía llegó con mirada preocupada. Deberías ver esto, dijo, entregándole un volante a Antonio. Era un póster brillante. En el centro, unas letras en negrita decían: Torneo Ecuestre Regional de Midland. Competición abierta. Debajo,
De Elan presentamos los sementales de élite de don Federico Montero. Dijeron que el niño nunca volvería a caminar, y el caballo era en tocobol salvaje, tan peligroso, de esos que nadie se atrevía a montar. Pero en un polvoriento granero de subastas, dos almas rotas se miraron a los ojos. Why to do cambio, namba, con palabras, ni milagros, sino con confianza auténtica. Lo que sucedió después no fue un cuento de hadas, fue crudo, poderoso y real. Un vínculo que nadie vio venir. Quédate conmigo, porque esta historia no se trata solo de sanación. Se trata de ¿qué pasa cuando el dolor se encuentra con el propósito? A Mateo nunca le habían gustado las multitudes, pero hoy estaba rodeado. Rancheros adinerados con botas lustradas y trajes a medida recorrían la sala de subastas, riendo, señalando, pujando, todas las miradas puestas en los preciados caballos que trotaban en la pista. Nadie notó al niño de 12 años, sentado tranquilamente en su silla de ruedas cerca de la entrada. O si lo hicieron, apartaron la mirada. Apretó las ruedas con fuerza con sus pequeñas y decididas manos. Su padre, Antonio, estaba detrás de él, apoyando una mano en su hombro. Recuerda, no estamos aquí para impresionar a nadie. Estamos aquí por algo que importa. Hace 3 años, un accidente de coche le quitó a Mateo la capacidad de caminar y la vida a su madre. Desde entonces, el silencio lo había envuelto como una segunda piel. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa. Los le habían sugerido equinoterapia. Su padre había ahorrado cada peso durante meses, pero Mateo no estaba allí solo para terapia. Quería volver a montar. No es para hacer ejercicio, no es para mantener el equilibrio, por la libertad. El caballo que me recomendaron. El lote 17 sale a subasta en 20 minutos. Murmuró Antonio. Mirando el catálogo de la subasta a Mateo, miró hacia el fondo de la arena, donde una gran puerta de madera conducía a los establos. ¿Podemos ver los caballos primero? Antonio dudó. Reglas en restricciones en la silla de ruedas de su hijo. Todo eso complicaba las cosas. Pero al ver la luz en los ojos de Mateo, esa que había faltado durante años, asintió. Vamos a intentarlo. Palabras. El pasillo detrás de la arena de subastas estaba más silencioso, sin focos, sin aplausos, solo el aroma a heno y caballos y el lejano sonido de cascos sobre suelos pulidos. Antonio empujó con cuidado la silla de Mateo por el pasillo lateral, evitando cables sueltos y bordes irregulares. La gente lo observaba. Algunos se apartaron cortésmente. Otros miraron al chico como si su presencia, de alguna manera, no fuera de lugar. Mateo estaba acostumbrado a eso. Mantenía la mirada al frente. Al final del pasillo había una puerta custodiada por un hombre alto y corpulento, con un chaleco negro, con la palabra seguridad bordada en el pecho. Frunció el ceño al ver a la pareja acercarse. Zona restringida, dijo bruscamente. Antonio se aclaró la garganta. Mi hijo solo quiere ver el caballo que estamos considerando. Lot 17. No estamos aquí para causar problemas. La mirada del guardia se suavizó un poco al posarse en Mateo. Pero las reglas eran las reglas. Lo siento, señor. Antes de que Antonio pudiera presionar nuevamente, otra voz lo interrumpió. ¿Hay algún problema, Ramírez? Un hombre alto con traje gris y botas vaqueras desgastadas apareció ante sus ojos. Llevaba el pelo canoso cuidadosamente peinado hacia atrás, y su postura era serena pero imponente. Antonio retrocedió un poco. Don Ernesto, señor, no quise. Tranquilo, dijo Ernesto, con la mirada fija en Mateo. ¿Cómo te llamas, hijo? Mateo Durán, dijo con firmeza. Extendiendo la mano como le había enseñado su padre. Ernesto lo estrechó suavemente, pero sin piedad. ¿Y qué caballo vienes a ver? Lote 17, respondió Antonio. El veterinario dijo que podría ser bueno para la equinoterapia.
Ernesto arqueó una ceja. Su tono permaneció inalterado. No con entusiasmo, sino con cautela, en teoría. Añadió. Antonio lo captó. ¿Qué quieres decir con en teoría? Ernesto les hizo un gesto para que lo siguieran. Vengan. Les mostraré. El guardia se hizo a un lado sin decir palabra. El pasillo se estrechaba a medida que se adentraban en los establos. Un silencio se apoderó de ellos, roto solo por algún resoplido ocasional o el suave paso de los cascos de los caballos tras las puertas de madera de los establos. Caballos de todos los tamaños y colores se asomaban con curiosidad por encima de las puertas. Algunos los ignoraban por completo. Otros seguían a Mateo con la mirada fija. Está en su fin, dijo Ernesto. Pero debo advertirles, Relámpago ya no es lo que era. Es un pura sangre, de salud impecable, de linaje de campeonato ampero. Tras la muerte de su último dueño, cambió. ¿Cambió cómo?, preguntó Mateo. No deja que nadie se le acerque, no se deja tocar. No se deja montar. Algunos dicen que se ha vuelto loco. Otros dicen que está de luto. Mateo escuchó en silencio al llegar al último establo. El aire se sentía diferente, más pesado. Dentro, parcialmente oculto por la sombra, se encontraba un gran caballo negro. Su pelaje brillaba como la medianoche. Su postura era orgullosa, alerta, pero distante. No se movió cuando se acercaron. Simplemente permaneció inmóvil, medio desviado, con las orejas hacia atrás. Relámpago. Ernesto called softly. El caballo no se inmutó. Es peligroso, añadió Ernesto con suavidad. No es el animal adecuado para terapia. Un animal tranquilo y confiado. Pero Mateo ya estaba inclinado hacia adelante en su silla. Sus ojos se encontraron con los del caballo. No es peligroso, dijo el niño. Solo está herido. Ernesto dudó. Antonio se aclaró la garganta. Agradecemos su honestidad, don Ernesto. Seguiremos buscando. Pero Mateo no se movió. Miró a Relámpago con algo más profundo que la curiosidad, algo parecido al reconocimiento. ¿Puedo acercarme más?, preguntó en voz baja. Antonio miró a Ernesto, quien negó con la cabeza. No dentro. Pero si te quedas detrás de la puerta. Eso fue suficiente. Antonio lo empujó hacia adelante. Se detuvieron justo en el marco de madera del establo. El caballo no se movió. Su respiración era lenta y profunda. Observando. Hola, susurró Mateo. Soy Mateo. Relámpago movió una oreja. Yo también perdí a alguien. A mi mamá. El día que dejé de caminar. En el establo quedó en silencio. Entonces, lentamente, el caballo negro dio un paso adelante, justo lo suficiente para revelar su rostro completo. Sus ojos, de un marrón oscuro, se clavaron en los de Mateo. Antonio no dijo nada. Ernesto tampoco. En aquel cubículo reinaba no el tipo de silencio que hacía sentir vacío, sino el tipo de silencio que vibraba con algo tácito. Hasta hoy, susurró Mateo. Creí que nunca volvería a montar a Relámpago. Dio un paso más. El hechizo se rompió cuando Ernesto se aclaró la garganta. La subasta ya empieza, dijo, casi a regañadientes. Deberíamos irnos. Antonio giró suavemente la silla de ruedas de Mateo. Pero el niño volvió a mirar a Relámpago. Una última vez sus miradas se cruzaron de nuevo, sin solo un entendimiento silencioso entre dos criaturas que habían perdido algo. Hasta luego, susurró Mateo. Regresaron a la sala de subastas, ahora rebosantes de emoción. Los asientos estaban llenos. La voz del locutor resonaba en las paredes, potente y experta. Yeguas jóvenes y elegantes sementales desfilaban por la pista. Cada pocos minutos el seco golpe del mazo anunciaba una nueva venta. Los aplausos seguían a las pujas más caras. Pero Mateo apenas lo notó. Sus pensamientos seguían en ese establo. En sombras, con ese caballo color sombra. ¿Crees que ganaremos la licitación?, preguntó finalmente Antonio. No respondió de inmediato. Tenía la vista puesta en la lista de la subasta. Probablemente no,
admitió. Don Ernesto dijo que Relámpago es complicado y el precio podría ser más alto de lo que podemos pagar. Solo tenemos 50,000 pesos. Is to do, Locu. Pude ahorrar a Mateo. Asintió lentamente. Entendía. Él siempre entendía. Pero el dolor en el pecho no se le iban uno a uno. Los lotes se fueron vendiendo. Risas, aplausos, murmullos de acuerdos cerrados. Entonces el tono del hablante cambió. Lote 17, dijo el locutor. Relámpago, pura raza española de 7 años, an linaje de campeones. Fuerte, rápido, entrenado, una vez, ahora, indómito. Peligroso, dicen algunos. Pero todo campeón fue salvaje alguna vez. Un suave revuelo recorrió la sala. Todas las cabezas se giraron. A la puerta se abrió. Un mozo de cuadra entró, sujetando las riendas con ambas manos. Tras él, apareció Relámpago. Las luces se reflejaban en su abrigo negro. Su mirada recorrió a la multitud como una tormenta que se extiende por el campo abierto. Incluso ahora, inquieto era Emponen. Se encabritó ligeramente. Sacudió la cabeza y resopló lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de más personas. No parece preparado para terapia, murmuró alguien. Cerca de Mateo, Anel lo ignoró un Relámpago. No era como los demás caballos. No estaba allí para lucir perfecto. No estaba allí para jugar a ser manso. Estaba allí porque algo en su interior se negaba a rendirse. Y precisamente por eso Mateo lo necesitaba. La puja empieza en 50,000, anunció el subastador. ¿Quién abre? Silencio. Entonces, una mano se levantó. Luego otra. 55, 60, 65, 70. Antonio apretó la mandíbula. El número subía rápido, demasiado rápido. Mateo observó con horror cómo las ofertas seguían aumentando. 80, 90, 95. 100,000 de don Federico Montero, gritó el locutor Anún. Murmullo recorrió la multitud. Don Federico, un poderoso criador de caballos, era famoso por entrenar a los sementales más difíciles. Han despiadado, han respetado. Temido Antonio se inclinó. Si gana Relámpago no irá a terapia. Estará destrozado y usado. Vendido. Mateo apretó los puños. Entonces